El Señor está aquí. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Y quiero iniciar con esto, hermanos. En la Biblia encontramos muchas partes de la palabra de Dios en sus páginas que nos hablan de la presencia de Dios. Nos hablan, escuche bien, de lo maravilloso que es ella y de las muchas bendiciones que derrama el lugar donde está. Gloria al Señor. Por eso, si hay algo en esta iglesia que debe de haber siempre es la presencia de Dios, que nunca se tiene que ir, que nunca nos tiene que abandonar. Gloria al Señor. Sí dice la palabra del Señor, hablando David en el capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando David pecó, le dijo algo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque él sabía que la presencia de Dios, si no estaba con él, era un hombre perdido, era un hombre más de la tierra, era un hombre más del mundo. Gloria al Señor. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente, gloria al Señor, que también en la palabra de Dios hay también, nos habla de naciones, ciudades, pueblos, lugares donde la presencia de Dios se perdió. Habla también de hombres que perdieron la presencia de Dios. Uno de ellos, dice la palabra del Señor, que fue Adán en el huerto del Edén. Dice la Biblia que él salió del huerto del Edén y no se encuentra en la palabra de Dios ni una parte más donde Dios esté dialogando con Adán. Perdió la presencia de Dios. Otra parte de la Biblia también nos habla de Saúl. Saúl perdió la presencia de Dios. Otra parte nos habla de Sansón. Sansón perdió la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se pierde por pecados. Pecados que hay en las vidas, en los corazones de las personas. Y la Biblia nos habla claramente. Y aquí en el primer caso, dice la palabra del Señor, nos habla de la presencia de Dios a través del arca del pacto. Dice la Biblia que ya siendo Samuel profeta de Israel, dice la palabra del Señor en el capítulo número 4 de Primera de Samuel, dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Una cosa que quiero decirles, hermanos, la palabra del Señor nos dice que habló Samuel con el pueblo. No dice la Biblia cuál fue el diálogo, cuál fue el discurso. La palabra del Señor dice que únicamente dio instrucciones. Les dijo que fueran, no se sabe. Le dijo que no fueran, tampoco se sabe. La Biblia dice que fue un discurso. Y terminando el discurso, el pueblo de Israel se preparó para ir a la batalla. Había guerra entre Israel y los filisteos. Y la palabra del Señor dice que antes de la salida de Israel a la batalla, creo yo plenamente que Samuel les dio instrucciones. Y yo le voy a decir algo: cuando se nos dan instrucciones y no se llevan al pie de la letra, tenga la seguridad que usted va a regresar, no triunfante, sino derrotado. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que y acampó Israel, dice, en un lugar llamado Ebenezer, y los filisteos en Afea, a unos 40 kilómetros de Silo. Y en el primer contacto armado, en la primera batalla que tuvieron, dice la palabra del Señor que Israel perdió 4,000 hombres. Imagínese usted, hermano, teniendo usted una familia o un familiar, 2 o 3 hermanos, 2 o 3 hijos que son militares, se van a la guerra, van a una batalla, y resulta que usted sabe que Dios está con ellos, usted sabe que Dios los acompaña. Pero la palabra del Señor dice que cuando se dieron en batalla, 4,000 hombres cayeron. Y qué triste es saber que cuando tú caminas con un hermano de la iglesia y al poco tiempo cae, ya no regresa contigo, cayó en el campo de batalla. Así pasó con el pueblo de Israel. Salían hermanos, regresaba uno de 2 que se fueron. Se iban los hijos, los padres quedaban en la ciudad. Regresaba un hijo de 4 que se fueron. Debe haber sido duro, hermano.
Debe haber sido un poco delicado todo esto. Y dice la palabra que en eso estaban cuando los jefes hebreos, cuando perdieron los 4,000 hombres, decidieron los jefes hebreos decir: traigamos el arca del pacto al campamento. Y escuche esto, estimado hermano. Ellos decían frecuentemente que Dios moraba en medio de los querubines. Dice Números capítulo 7, verso 8. Que Jehová moraba en medio de los querubines, donde estaba representada el arca del pacto. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, que pensando que esto les aseguraría la victoria, ellos fueron directamente a buscar el arca del pacto. Escuche bien, y lo trajeron al campamento. Dos cosas que hay que notar en esta parte de la Biblia, gloria al Señor. Dos cosas muy importantes. Dice la palabra del Señor que los asignados, escuche bien, los asignados para ir a buscar el arca del pacto fueron 2 sacerdotes. Gloria a Dios. Solo que los sacerdotes no eran tan consagrados, gloria al Señor. Omnifines, dice la palabra de Dios, que servían en el templo con su padre, pero servían no como Dios quería, sino a su manera. Y como dijera el profeta José, a mi manera. Escuche esto que le voy a decir. Si a usted lo mandan a dar un estudio y le dicen lo que tiene que hacer, pero usted lo hace a como usted quiere, entonces es un desobediente. ¿Verdad, Señor? Amén. Es un desobediente. Porque la palabra del Señor dice la Biblia, que aquel siervo al que su amo mandó hacer un trabajo, regresó diciendo: he hecho lo que tú me dijiste. Siervo inútil soy, porque hice lo que me mandaste hacer. Entonces aquel que lo mandan a hacer algo y no hace lo que le mandaron, sino hace lo contrario, es peor que un siervo inútil. Gloria a Dios. No les estoy escuchando, como que las moscas se escuchan más que ustedes aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que estos 2 hombres fueron a buscar el arca del pacto y regresaron al campamento. 2 pecadores, escuche bien, 2 terribles pecadores. 2 hombres dos jóvenes hombres, tenían esposa, dice la Biblia. 2 hombres que servían en el templo y hacían las cosas a su manera. Dice la palabra de Dios que cuando hacían el sacrificio se tenía que cocer la carne y se tenía que aventar el garfio, y lo que sacara el garfio es lo que iban a comer los sacerdotes. Pero ellos llegaban antes de cocer la carne y le decían al pueblo: no la cosan todavía, yo quiero parte de ese bistec que se llama sirlón. Yo quiero bola negra. Yo quiero un corte ribeye. Yo quiero esto. Espérense, vamos a cocer la carne. No, yo la quiero. Y si no me la dan, la tomo a la fuerza. Escuche bien. Así hacían ellos. Así hacían estos hombres cada vez que les tocaba estar en el templo. Y la palabra del Señor dice que cuando fueron a buscar el arca del pacto, pensaron que el arca del pacto les iba a dar la victoria. Yo les voy a decir algo, hermano, pero nosotros no podemos traer la presencia de Dios con métodos humanos. Nosotros no vamos a traer la presencia de Dios a la iglesia con estrategias humanas. Tenemos que traerla conforme a la voluntad de Dios y en un sometimiento directo con Él, sometiéndonos, orando, buscando su rostro, pidiéndole a Él en el nombre poderoso de Jesús que descienda de tiempo en tiempo para que haya sanidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios no se mueve por métodos humanos. Dios no se mueve por estrategias humanas. Dios se mueve cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando hay un pueblo que busca a Dios, ahí se mueve el Señor. Cuando hay un pueblo que ama la presencia de Dios, ahí se mueve. Porque dice la palabra del Señor que Él no mira lo que mira el hombre. El hombre está esperando tener una iglesia grande, multitudes. Dios quiere corazones verdaderamente convertidos a Él, que lo amen.
que lo quieran, que lo deseen, que estén apasionados por Él, gloria al Señor. Esos corazones quiere el Señor. Dice la palabra del Señor que los israelitas llevaron el arca del pacto al campamento. Y cuando los filisteos escucharon los gritos de alegría, la historia dice que se atemorizaron, pero que al mismo tiempo recobraron ánimo. Gloria a Dios. Yo le voy a preguntar, si yo les pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Y cuántos de ustedes su nombre está escrito en el infierno? Porque se le pone, hay un libro en el infierno que se le pone los más buscados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Es que cuando pasas por un lugar y el espíritu inmundo se tiene que ir, y pasas por otro lugar y algo tiene que suceder, gloria al Señor. Cuando la presencia de Dios va con la persona, algo sucede. Algo pasa, gloria al Señor. Algo tiene que pasar, gloria a Dios. Algo tiene que pasar. Y cuando un espíritu inmundo sale, hermano, llega delante del enemigo de Satanás, de Sata. Oye, Sata. Y usted le pregunta, ¿qué andas haciendo por acá? No, pues fíjate que allá el pastor Luis me echó fuera. ¿Quién? El pastor Luis, que tiene una iglesia así como un domito, es de lámina, que piensa construirla más grande. Él me echó fuera. Gloria a Dios. Y otro, y sale otro, ¿y quién te echó fuera? ¿Y qué haces aquí? Es que me echó fuera. ¿Quién? El hijo del pastor Luis. Gloria a Dios. Por eso en el infierno están escritos los nombres de muchos. No se espante. Eso es verdad. Se llaman los más buscados, búsquenmelo. Hagan todo lo posible porque caiga. Métanle la televisión, métanle pornografía, métanle alcohol, pónganle mujeres, pónganle todo, pónganle rebelión, pónganle todo, para que caigan. ¿Cuántos han echado fuera demonios aquí? Pues ya están más buscados, así que no le hagas ese cuento. Porque ese demonito que tú echaste fuera anda por lugares desiertos buscando dónde reposar. Gloria a Dios. Porque no pueden regresar al infierno. Se lo voy a decir por qué no pueden regresar al infierno. Porque en el infierno son atormentados. Y tienen que buscar un cuerpo a donde reposar para manifestarse. Amén. Por eso le digo yo, en el nombre del Señor. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Yo no sé por qué me metí ahí. Gloria a Dios. Yo no sé ni por qué llegué ahí, gloria al Señor. Y qué triste, hermano. Dice que cuando los israelitas intentaron por segunda vez hacerle frente a los filisteos, dice la palabra de Dios que en este segundo intento sufrieron una derrota más fuerte que la primera. En la primera perdieron 4,000 hombres. En la segunda perdieron 30,000. Y aparte de que perdieron 30,000 hombres, dice la palabra de Dios que perdieron el arca del pacto. La presencia de Dios se fue. Dice la Biblia, escuche bien. Dice la palabra del Señor, y es muy clara, que la presencia de Dios representada en el arca del pacto les fue robada de una totalidad de ellos por parte de los filisteos. Y qué triste, hermano, qué triste pareciera al del huerto del Edén cuando Adán estaba en el huerto del Edén. Cuando él simplemente por no obedecer una palabra perdió la presencia de Dios. Perdió la comunión con el Señor. Qué triste, hermanos, cuando nosotros en vez de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hacemos lo contrario. Cuando hay rebelión, cuando hay indiferencia, cuando no venimos a la iglesia, no adoramos, no cantamos y decimos no tiene caso, no tiene caso. Apatía, flojera. Adiós.
Qué triste, hermano. Y qué triste, hermano. Como dice la esposa de Fines cuando le vinieron a dar la noticia de que su esposo había muerto y cayó, dice la palabra del Señor. En ese mismo momento estaba embarazada. Y tuvo que, por la impresión, dio a luz a un hombre que se llama Icabod. Y qué tremendo ponerle el nombre a alguien que se llame Icabod. Todavía Icabod está bueno, la gloria de Dios. Pero Icabod se fue la gloria de Dios. Oh Dios, qué tremendo, hermano. Y si la mujer murió. Los hijos de Eli y Fines, Ofni y Fines murieron también en el campo de batalla. El arca del pacto ya no estaba en la ciudad, ya no estaba en Israel. Ahora estaba en otro lado. Qué triste, hermano. Qué triste que el arca de la presencia de Dios se levante de un lugar y ya no esté. Yo le he dicho al Señor, cuando tenemos los servicios los domingos, somos una iglesia como de 100 personas, entre niños, jóvenes, adultos. Escuche bien, digo, Señor, nunca te lleves tu presencia de este lugar. Queremos tu presencia, porque sin ella no somos nada. Nada somos. Si tu presencia se va de aquí, seremos una iglesia más. Y yo no quiero ser una iglesia más. Yo no sé cómo fue levantada esta iglesia. Yo no sé cómo se inició esta iglesia, pero la iglesia donde Dios nos permite pastorear, escuche bien, la iglesia donde me ha permitido el Señor pastorear, se levantó en medio de la guerra espiritual. De pronto llegaba gente a su humilde casa y hermano, es que fulanito de tal quiere hablar con usted, sí. Es que la joven fulana de tal quiere hablar con ustedes, hermano, sí. Y cuando estábamos platicando, hermano, de pronto estábamos dándole consejo cuando empezaban a ser poseídas por espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos empezaban a irse. Oiga, Señor, ¿sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la sala de nuestro hogar, gloria al Señor. Yo no sé quién está en la sala de tu casa. Yo no sé quién está en tu recámara. Yo no sé quién está en tu cocina. Yo no sé quién está en tu patio. Pero debería de ser la presencia de Dios. Debería de ser Él el que esté ahí. Yo no sé qué. Yo no sé si. Escuche bien esto. Si cuando usted está en casa, de pronto le llega a su comadre. Antes que usted se convirtiera, usted tenía comadres, ¿verdad? Y todavía le llama comadres. Digo. No, Señor. Pues llega su comadre diciéndole: comadrita, tengo problemas, tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, tengo allá. Y después la comadre está platicando y usted la está escuchando y de pronto dice: ay, comadre, ya no me quiero ir de aquí, se siente bonito. Porque la presencia de Dios está en el lugar. ¡Gloria a Dios! Porque Él está ahí, gloria al Señor. Pero qué triste cuando llega un visitante a su hogar, hermano, y en vez de decir la presencia de Dios está aquí, usted está peleando con la esposa, usted está peleando con los hijos con los padres con los hijos, la nuera con la suegra con la nuera, todo el mundo está peleando y mejor salen huyendo, hermano. Debería estar la presencia de Dios. Que la gente cuando llegue a su casa, hermano, no se quiera ir de ahí. Que la presencia de Dios está en su casa. Gracias, Señor. Nosotros, yo no voy a decir esto, no quiero hablar de más. Tampoco es mi estilo, tampoco. Lo voy a decir con mucha humildad. Pero han llegado hermanos pastores a predicar a la iglesia, que hemos tenido la oportunidad de invitar a la iglesia. No pueden predicar en ocasiones. No pueden predicar. Porque la presencia de Dios está ahí. Un día invité a un pastor de un municipio, le dije: quiero que vayas a compartir la palabra con nosotros. Y el hermano predicó 15 minutos. No pudo predicar, porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios está cada domingo, cada servicio. Porque hay gente que provocan milagros, provocadores de milagros, gloria al Señor. ¿Sabe quiénes son los provocadores de milagros? Son como la mujer que tenía el flujo de sangre, que iba y se iba abriendo camino entre los que estaban en la gente que tenía rodeada a Jesús. Iba abriendo camino. Y la palabra del Señor dice, escuche bien esto,
Dice la palabra de Dios que abrió camino y tocó el borde del manto del vestido del maestro, gloria al Señor. Pero imagínense por un momento, esta mujer se tuvo que arrastrar para llegar a donde estaba el maestro y provocar un milagro para ella, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que se arrastró. Porque si tocó el borde abajo, digo, si hubiera estado parada, hubiera tocado el hombro. Pero si estaba abajo, hermano, tocó el borde, entonces se iba arrastrando, gloria al Señor. Yo no sé si usted para adorar al Señor se postra en tierra, se tira completamente a tierra y le dice, Señor, no importa. ¿Sabe? Una de las cosas que le dijo el enemigo a Jesús, le dice, todos estos reinos te voy a, si postrado me adorares. ¿Y sabe qué significa la palabra postrado? Proscuneos. Y quiere decir, tírate como un perro. Postrado. Lo que es humillar. Y Él no se humilla delante de nadie. Él no se humilla delante de nadie. Y le voy a decir, nosotros sí, porque nosotros cuando vamos a adorar al Señor tenemos que tirarnos como un perro. No importa quién pase por encima, no importa quién pase, no importa quién venga. Y gloria al Señor, usted tiene que adorar al Señor postrado delante de su presencia. Gloria a Dios, postrado delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios en Ebenezer y la llevaron a la ciudad filistea de Asdod, ciudad que está cerca de donde estaban, a unos 30 kilómetros, tomaron el arca y lo metieron en el templo de Dagón, en el dios pez. Dagón es dios pez, tenía una boca como un pez. Dice la Biblia que metieron el arca del pacto en el templo. Yo me imagino que ellos dijeron, este es nuestro trofeo. Dice la palabra de Dios que al siguiente día, muy de mañana, y yo me imagino, yo me imagino, que los de Asdod, muy de mañana, iban a rendir sacrificios a Dagón. Dice la Biblia, muy de mañana. Le iban a dar ofrendas. Y qué sorpresa que cuando abren la puerta ven a Dagón postrado delante de la presencia de Dios del arca del pacto. Gloria al Señor. Y al siguiente día la levantaron, dice, y la pusieron otra vez en su lugar. Y al siguiente día, muy de mañana, otra vez, dice la Biblia, que fueron otra vez al templo de Dagón y encuentran ahora a Dagón sin cabeza y sin manos. Y yo le voy a decir algo, Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria al Señor. La gloria no es suya, la gloria solamente es de Dios. Gloria al Señor. La gloria es para Él todo el tiempo. Todo sea para Él. Yo le decía al pastor anoche, cuando el Señor nos llamó a nosotros al ministerio, vino una hermana y nos dice, hermano, tengo una palabra de Dios para usted. Para ustedes dos, para mi esposo y para mí. Yo me tuve que salir del trabajo. En ese tiempo estábamos pasando momentos muy difíciles. Me salí del trabajo y pedí permiso, me fui a su humilde casa y esperé a la hermana. Llegó la hermana a 10 de la mañana, platiqué con ella y me dice, Señor, que no tenga miedo de nada de lo que está pasando, porque Él lo está permitiendo. Y que Él le va a entregar una iglesia. Una iglesia que usted no va a levantar, que la va a levantar Él. Una iglesia que usted no va a gobernar, la va a gobernar Él. Usted solamente va a administrar los bienes del Señor. Pero usted no será amo de esa iglesia. Porque una de las costumbres es ahorita, es que la gente pelea a las ovejas, a las almas. Y una de las cosas que le dijo el rey cuando llegó, regresó a Abraham habían llevado cautivos a Lot y a su familia y los fue y los rescató.
Y dice la palabra del Señor que cuando regresó el rey de Gomorra le dijo: quédate con los bienes y dame los hombres y las mujeres. Y eso es lo que dice el enemigo en este tiempo: dame las almas. Las almas son para mí, los bienes materiales son para ti. Le dice a los pastores: yo te voy a bendecir, solamente entrégame las almas. Y por eso mucha gente está cautiva, mucha gente está en cautividad. Escuche bien, porque están cautivas por el enemigo. Mire, sigue diciendo la palabra que cuando tomaron el arca del pacto la metieron en el templo de Dagón. Y una cosa es que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y empezó la gente de Asdod a enfermar, dice la palabra del Señor. Empezó a enfermar. Luego Dios hirió a los habitantes de ese lugar con tumores y a todo su territorio. Y los habitantes de Asdod no supieron qué hacer con la presencia de Dios y decidieron mandarla a Gad. Y empieza el arca del pacto a un recorrido, hermano. Empieza a hacer un recorrido. Luego pasó a Ecrón. Luego los príncipes filisteos llegaron, llamaron a los sacerdotes y ellos le dijeron y les aconsejaron que devolvieran el arca del pacto al lugar correcto a Israel. Y dice la Biblia que la presencia de Dios estuvo en territorio filisteo 7 meses. Y ellos hicieron un carro nuevo y tomaron 2 vacas que criaban y allí pusieron el arca de Dios. Y la mandaron por el camino que va a Bet-Semes, ciudad fronteriza de Judá. Escuche bien, sobre la carretera entre esta ciudad y la ciudad de Filisteas de Asdod y Ascalón, llegó la presencia de Dios a Bet-Semes. Pero los habitantes de esta ciudad, escuche bien, judía, no le dieron el cuidado y trato adecuado y también produjo muerte. No importa si tú eres cristiano, si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, pero si tú no le das el lugar que a la presencia de Dios le corresponde, tú puedes sufrir pérdida. Gloria al Señor. Tú puedes sufrir pérdida. Por eso hay mucha gente que no puede salir de su cautividad. Hay mucha gente, hermano, en este tiempo que son cristianos, pero no tienen ánimo, no se pueden levantar, no le han dado el lugar que a la presencia de Dios les corresponde. Gloria al Señor. Mire una de las cosas que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 2, cuando estaba en la boda de Caná. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que cuando estaba ahí la gente siempre ve y te dice: ¿por qué deja de tomar? Dios te ama, Cristo te ama. No, yo tomo porque mismo Jesús hizo el vino. Él lo hizo, pero ven solamente el vino. Pero no ven, hermanos, que Jesús fue invitado a una boda, al inicio de un matrimonio, al inicio de un hogar. Y cuando Jesús está en el lugar, cuando la presencia de Dios está ahí, suceden milagros. Y uno de los milagros que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Gloria al Señor. Eso no lo ve la gente. Nada más ven de que lo hizo en vino. ¿Por qué no invitan a Jesús para que les convierta el agua en vino? Y que el vino que les convierta sea la sangre que Él derramó en la cruz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo invitan? Pero dice la palabra del Señor aquí, cuando ellos llevaron, dice, la presencia de Dios estuvo en territorio filisteo 7 meses. Y ellos hicieron un carro nuevo y tomaron 2 vacas que criaban y pusieron allí el arca de Dios y la mandaron por el camino que va a Bet-Semes, ciudad fronteriza de Judá. Y sobre la carretera de esta ciudad, entre estas ciudades filisteas de Asdod y Ascalón, llegó la presencia de Dios a Bet-Semes. Pero los habitantes de esta ciudad no le dieron el cuidado necesario. Escuche bien. Y dice la palabra del Señor que también ahí en ese lugar hubo mortandad. 50,000, 70 hombres murieron en ese lugar de Bet-Semes. Después de que el arca llegó, escuche bien, a Bet-Semes, ellos decidieron, dice la Biblia, sigue diciendo, mandar el arca del pacto a otra ciudad. Y la mandaron a una ciudad llamada Kiriat Jearim. Y en Kiriat Jearim habían unos hombres y dijeron: vamos a poner un sacerdote que cuide el arca del pacto. Y la palabra del Señor dice que el arca del pacto tuvo en ese lugar 20 años. La presencia de Dios estuvo en ese lugar 20 años. Y un día, después de esos 20 años,
En 2 de Samuel, capítulo 6, la palabra del Señor dice que se le ocurre a David que el arca del pacto regresara a casa. Por eso el tema de volviendo a casa. Y dice la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor, que después de que el arca de Dios llegó a casa de Abinadab a Kiriat Jearim, santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Y lo más triste de esto, hermanos, lo más triste de esto es que durante esos 20 años no aparece ningún milagro de la presencia de Dios en casa, escuche bien, ni en la ciudad de Kiriat Jearim, ni en la casa de Abinadab. Eso es lo más tremendo, que la presencia de Dios esté en un lugar y la gente no lo sepa. Que la presencia de Dios, como estaba un día Jacob, se ha recostado en un lugar y una cabecera de piedra, y dice que ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles subían y ángeles bajaban, y él no sabía que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y le voy a decir una cosa, aquí hay una revelación tremenda, porque si hay ángeles que suben es porque están en la tierra. Si hay ángeles que bajan es porque vienen del cielo, gloria a Dios. Y por eso la palabra del Señor dice que subían y bajaban, que subían y bajaban, gloria al Señor. Entonces hay ángeles en la tierra que nos ayudan, en el nombre del Señor nos ayudan. Son ángeles ministradores, gloria al Señor. Y ángeles que el Señor envía del cielo para también ayudarnos en nuestras debilidades. Escuche bien esto. Y dice la palabra de Dios que la presencia de Dios estuvo 20 años en Kiriat Jearim, en ese lugar, y nunca hubo un milagro. Yo he dicho a la iglesia, provoquen milagros, provoquen milagros. ¿Está usted enfermo? Adore, cante, entréguese, póstrese en el nombre de Jesús. Póstrese, dígale al Señor que necesita el milagro. Dígale al Señor, toca el manto, arrástrate, arrástrate, pide misericordia ahí postrado. El Señor provoca un milagro. Hubo otro provocador de milagro. Habían 4 hombres que llevaban a un hombre paralítico, pero la casa estaba llena. Entonces tuvieron que abrir el techo de la casa y en el techo de la casa, escuche bien, bajaron al hombre. Son gente provocadora de milagros. Buscan la manera de cómo que suceda un milagro. Gloria a Dios. Quieren la presencia de Dios. Y esto pasa a muchos hermanos que van a las reuniones cristianas. Están en la iglesia donde está la presencia de Dios y no sienten nada. Y todavía dicen, escuche bien, no sé si aquí pasa, pero allá donde estoy yo sí. Allá donde estamos nosotros sí pasa. Y yo se los digo, yo soy pelado para hablarle a los hermanos. Mejor se los digo yo y no que los engañen allá afuera. Sí, pues. Sí, hermano. Porque después le van a decir, es que el pastor dijo y lo dijo por ti. No, lo dije cuando tú estabas. Amén. Y hermano, hay gente que llega a la iglesia, dice, hoy no tuvo bueno el culto. No tuvo bueno para ti, pero para otros sí. Gloria al Señor. Hoy no sentí nada, no tuvo el culto bueno. No sentiste tú, pero otro sí sintió. Gloria al Señor. Por eso hay gente que está en medio de la presencia de Dios y tiene indiferencia, hermano. Está indiferente. Y qué triste, hermano. Porque el arca del pacto duró 20 años en ese lugar y no haya sucedido nada. No haya. Y la Biblia habla, hermano, en el libro de Lucas capítulo 13, de una mujer que estaba en el templo y tenía 18 años, escuche bien, asistiendo al templo y andaba encorvada. 18 años, pastor, y no había sido sana. Pero el día que entra Jesús a la iglesia, entra al templo, sucede el milagro, porque donde Dios está, sucede algo con el Señor. Usted no se puede ir igual de aquí.
Usted tiene que irse bendecido, sano en el nombre poderoso de Jesús. Sano, sano, sano. Gloria a Dios. Usted tiene que irse sano de este lugar. Oiga, tanta presencia de Dios y que yo me vaya con el mismo dolor. Pastor, yo estoy sano. Usted sabe que venía enfermo. Yo estoy sano, gloria al Señor. Porque la presencia de Dios sana en el lugar donde está Él. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que la presencia de Dios en segunda de Samuel, vaya a segunda de Samuel tantito por favor. No le voy a cansar, voy a terminar dentro de 2 horas. Gloria a Dios. Capítulo 6. Y dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Mire, estrategias humanas. Porque lo mismo que hicieron los de Asdod, de subir el arca del pacto en un carro nuevo jalado por 2 vacas, lo mismo quiso hacer David. Y dice la palabra: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Yo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, gloria al Señor, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová cayó, dice la palabra de Dios, se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció. Yo no sé quién era Usa, pero era un importante de David. Y qué tremendo, hermano. Porque aquí hay un misterio tan terrible. Porque dice la palabra de Dios que cuando David vio que el arca del pacto había, escuche bien, matado a Usa, él dijo: no puede irse la presencia de Dios a mi casa. Y sabe una de las cosas, hermano, porque cuando la presencia de Dios está en tu casa, tú vas a empezar a tener guerra espiritual. Y a nadie quiere guerra espiritual. A nadie le gusta la guerra espiritual. Y dice la palabra del Señor que dijo David: yo no me llevo el arca del pacto. Y fue con su general y le dice: ¿te la llevas tú? Yo tampoco. Yo tengo 2 hijos y tengo una esposa. Y si llegan a tocar el arca del pacto van a morir. Y fue con un principal sacerdote que iba ahí. Le dice: ¿la puedes llevar tú? Yo tampoco. Yo acabo de agarrar el sacerdocio todavía. No me voy a jubilar todavía. Y fue con otro y le dijo: ¿te la puedes llevar tú? No, yo no me la llevo. Y sale Obededón. Y con su cara agachada dice: si quieres me la llevo yo. Y dice la Biblia, yo creo que David dijo: de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la de él. ¿No? Mejor que lloren en la de este hombre. De que yo tenga problema espiritual, mejor que lo tenga el hermano. Pues te voy a decir una cosa: la bendición es para él. Si tú no te quieres meter, no hay problema. Estás metido en una guerra espiritual, quieras o no. Solamente que en esa guerra espiritual, si tú no te metes, estás vencido. Pero si te metes, estás peleando la batalla porque quieres la victoria en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, escuche bien. ¿Qué dice Obededón? Si quiere yo me la llevo. Dice. Está bien, dénselo.
que se la lleve. Y dice la palabra de Dios que se llevó el arca del pacto a su casa. Y a poco tiempo dice la Biblia que David preguntó: ¿cómo está el arca del pacto? Dice: ¿te acuerdas que Obed-edom le debía al carnicero? Le dijo: sí, ya le pagó. ¿Te acuerdas que Obed-edom tenía una deuda muy fuerte y sus hijos iban a ser esclavos? Sí, ya la pagó. ¿Te acuerdas que Obed-edom, su esposa tenía cáncer? Sí, ya sanó. ¿Te acuerdas que Obed-edom tenía un tumor en el cerebro? Sí, también sanó. Y en 3 meses Dios empezó a bendecir la casa de Obed-edom, gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, que dice David: vamos a buscar el arca del pacto allá a casa de Obed-edom. Y dice la Biblia que se dispusieron. Pero David empezó a investigar cómo se trae el arca del pacto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ya no es con carro nuevo, no es con métodos humanos, no es con estrategias humanas, es como Dios quiere, gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que empezó a investigar. Aquí dice que son sacerdotes, aquí dice que tienen que venir sacrificios, aquí dice que tienen que cantarle, aquí dice que tienen que exaltarle, aquí dice que tienen que hacer esto, aquí dice que tienen que orar, aquí dice que se tienen que consagrar, aquí dice, aquí dice, gloria al Señor. Y dice la Biblia que no hizo carro nuevo y preparó 4 sacerdotes. Le dice: ustedes 4 que están aquí van a ir conmigo y van a traer ustedes el arca del pacto. Y dice la palabra de Dios que fueron, y empezó David a traer el arca del pacto. Y cuando llegó allí, dice la Biblia, 2 de Samuel, fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Capítulo 6 de 2 de Samuel, verso 12. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Aquí hay otro misterio. Los 4 que iban a llegar el arca del pacto no eran gente fornida, hermano. No llegaban al gym, no hacían zumba, no hacían aeróbic. Eran gente común. Eran del grupo de sacerdotes. Yo pienso que como se dedicaban a la oración estaban delgados. Tísicos. Y llegan a donde estaba el arca del pacto y se le quedan viendo. Y el arca pesaba, mano, porque era madera de acacia, forrada de oro. Pesaba. Y cuando ellos, hermano, iban a levantar el arca del pacto, el arca solita se empezó a levantar. Ve al Señor. Solita iba, gloria al Señor. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y los sacerdotes que iban ahí, hermano, no tenían que cargar. Lo único que tenían que hacer, hermano, era sostener el arca, que no se elevara más, gloria a Dios. Tenerla que mantener en su lugar, y solita iba el arca, gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice la Biblia. Escuche bien esto que le voy a decir. Le dijo a Josué: yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, no tengas miedo, ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y le dijo algo: cuando edifiques, voy a edificar contigo. Gloria a Dios. Cuando derribes, voy a derribar contigo. Cuando te sientes, me siento. Si te levantas, continúo. Hubo una transición, hermano.
Porque cuando estaba Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés se tenía que mover cuando la nube se movía. Si la nube se detenía el pueblo. Pero ahora era diferente. Hubo una transición. Ahora Josué tenía que moverse. Y cuando se movía, la presencia de Dios iba con él. Cuando se detenía, la presencia de Dios se detenía. Se sentaba, ella se sentaba. Si se paraba, ella se paraba. Gloria al Señor. Porque así es la presencia de Dios. El que la tiene, gloria al Señor, hace con ella como Él quiere para glorificar el nombre de Dios, para glorificar al Señor. Oh, gloria al Señor. Y yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir, terminé. Tiene una hora tardo yo. Yo no sé cómo estás en tu casa. Yo no lo sé. No dudo que quite la presencia de Dios. Yo la sentí hace un momento. Es palpable. Se siente un ambiente espeso de la presencia de Dios, como una nube que está aquí revoloteando en este lugar, gloria al Señor, cuando alaban el nombre del Señor. Pero yo no sé si tú te la llevas o la dejas aquí. Allá en Villahermosa, en Tabasco, había un programa que era ayuda para mujeres solteras. El gobierno le daba ayuda. Y cuando empezó ese programa, hubiera usted visto las colas enormes de mujeres, pero mujeres jóvenes y no tan jóvenes, que eran mujeres casadas con un hijo o dos hijos, anotándose. Pero eran solteras de día, casadas de noche. Yo no sé si usted es cristiano aquí adentro y no cristiano allá afuera. Pero lo que yo sí le aconsejo a usted en esta hora, que la presencia de Dios se queda aquí, pero también tiene que ir con usted, gloria al Señor. Y que aquí en adelante, cuando usted se mueva, a donde usted vaya, algo suceda, gloria al Señor. Algo pase. Le voy a decir algo, pastor, le voy a platicar una anécdota personal. Una ocasión cuando trabajaba yo con mi pastor, esa ocasión estaba yo llegando tarde porque yo trabajo, aparte de pastorear trabajo. Ya estoy próximo a jubilarme si Dios lo permite. No me vea la cara ni me pregunte la edad, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero el hombre que teme a Jehová, ese es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y no uso lentes porque me veo más guapo. Gloria a Dios, ya se lo quitó al hermano. Entonces resulta, hermano, que esa semana el pastor invitó a un grupo musical. Había un evento en la iglesia. Ya había unos muchachitos ministrando, y el que era el vocalista, el líder del grupo, se alocaba mucho, pero era más carne que espíritu. Era más carne que quién sabe qué cosa. Entonces yo me sentaba atrás porque estaba llegando tarde por causa de mi trabajo. Entonces un día el pastor, como yo era parte de su equipo, me dijo: no te sientes atrás, quiero que te sientes mañana acá adelante conmigo, juntamente con otro matrimonio. El otro matrimonio ese día llegó tarde y se sentó atrás y yo me senté adelante. Pero durante 4 días, hermano, no había pasado nada. Los hermanos del ministerio de alabanza traían a unas hermanitas que danzaban, y escuche bien, y esa era su danza. No era como aquí nosotros, que agarramos el pandero, brincamos, saltamos, reímos, caemos, nos volvemos a levantar, volvemos a caer otra vez, y así somos nosotros. Entonces en esa ocasión, hermano, resulta que me siento adelante. Y una de las mujeres, hermano, el pastor estaba parado, estaba a la hora de la alabanza y todos estamos parados, no hay nadie sentado, ¿verdad? Algunos que otros que se sientan. Gloria a Dios. Estábamos todos parados y yo veía a la hermana que se le acercaba con el trasero al pastor donde estaba parado. Entonces a mí me dio coraje, hermano. Porque digo, está bien.
Y la palabra del Señor dice que el que está en el Espíritu tiene control del Espíritu. O sea, no pierde el control, ¿verdad? Entonces agarro yo a la mujer, hermano, y la quiero agarrar de la mano y me pone la mano aquí en el pecho y me agarra de la camisa, hermano. Yo no me había sentado en toda la semana adelante, pero ese día que me senté, algo pasó. Muchos pueden estar llegando a orar a algún lugar, pero el día que usted llega, algo pasa. Muchos pueden ministrar a otros, pero el día que usted ministra, son liberados, son sanos, para la gloria del Señor, porque la presencia de Dios va con usted. Gracias, Señor. Porque usted viene a la iglesia y se la lleva. Y viene a la iglesia y la trae, gloria al Señor. Y ya está usted desesperado. Aquí vamos a empezar. ¿Y por qué, hermano? Espérese tantito, apenas son las 10. No es que ya quiero empezar, porque ya mis pies me pican, hermano. Gloria al Señor. Y le decimos al pastor, ¿por qué no empezamos la oración a las 9, a las 8 de la mañana, de 8 a 9? Y empezamos el culto a las 9 para que terminemos a las 3, hermano. ¡Gloria a Dios! Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Él es bueno. Llévese la presencia, llévese la gloria de Dios a su casa. Que ella vaya con usted. Cuando usted se acueste ella. Cuando usted se bañe ella. Cuando usted se levanta ella. Cuando usted vaya a evangelizar, vaya con ella. Gloria al Señor. Dios es bueno. Póngase de pie. Yo voy a terminar con esto.